a continuar entonces y volvemos aquí a pensar la economía que nos gusta, la economía política, la economía del campo nacional y popular, con este licenciado y magíster en economía, estructuralista, como se describe, docente, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Adelante, Sergio Boyechesen. Ya que lo preparé. ¿Qué tal? Voy a poner el cronómetro para no pasarme. ¿Cómo andan? Cuando venía... ¿Dónde está Agustín? ¿Cómo anda? Cuando venía para acá me acordé de aquel patio de la madera en el 2015, ¿no? Donde debatíamos muchas de estas cosas y parece mentira, pero acá estamos de nuevo. Siempre un placer volver a encontrarnos, como decían, después de estos 2 años, volver a debatir y volver a hablar fundamentalmente de presente y de futuro. Voy a tratar de ser breve, pero no quiero obviar el hecho de atar el presente y el futuro a lo que históricamente ha sido nuestro proyecto político. Ya Matías adelantó algo, Demian también adelantó, y la verdad que hay algo que nosotros hacia futuro debiéramos ser capaces de construir de cara a la sociedad, y es porque siempre nos ha costado sostener los procesos de crecimiento económico con generación de empleo y distribución del ingreso. Es cierto que no han sido muchos los proyectos políticos que se lo han encarado, pero lo cierto es que cada vez que lo hicimos, la economía crecía fuertemente, entrábamos en una carrera contra el tiempo, como bien describía Demian recién, para hacernos de los dólares necesarios para que ese crecimiento sea sostenible. Desde el Banco Central, rol institucional que me toca, la vicepresidencia, acompañando a Miguel Pese, lo vemos en la imposibilidad que ha tenido el Banco Central y la sociedad argentina, en definitiva, de sostener los regímenes cambiarios y monetarios en el tiempo. Al poco de andar, en algunos casos 6 años, 8 años, 10 años, el hecho de no poder hacer las transformaciones necesarias que recién detallaban tanto Matías como Demian, se terminaban de resolver por el lado de la devaluación, y la devaluación no traía otra cosa que aceleración inflacionaria, deterioro distributivo y aumento fuerte de la pobreza. Entonces, lo que no se podía resolver por el lado del crecimiento económico y la transformación productiva, se terminaba resolviendo dejando un montón de gente fuera del partido. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante para mí que reflexionemos sobre el tipo de respuestas que los dos, de alguna manera, los dos lados de la grieta actual han dado a esta circunstancia. De hecho, el debate y la complejidad que tiene para nosotros lo que estamos construyendo acá. Recuperamos el crecimiento económico, vamos a un segundo año de crecimiento, aunque parezca mentira, le ha costado muchísimo a la Argentina crecer 2 años seguidos, estamos consolidando ese proceso de crecimiento, y lo que tenemos que debatir es cómo este presente, con todas las complejidades que tiene, y muchas ya han sido detalladas, lo podemos proyectar a futuro con la transformación productiva. O dicho bien en concreto, si la Argentina tiene demandas sociales construidas a través del tiempo, que le guste o no le guste, por acá pasó el peronismo, y las demandas de nuestra sociedad son, si se quiere en términos futbolísticos, demandas de primera, ¿sí? Y la estructura productiva, producto de varios traspiés que han generado los otros proyectos políticos, es una estructura productiva de tercera o de cuarta, ¿no? Entonces, el debate nuestro, que tenemos que proyectar el presente y futuro, es cómo transformamos la estructura productiva, eso es futuro, para dar respuesta, y en contrario al hecho de cómo bajo las demandas, cómo bajo el salario real, cómo puedo competir, cómo abro la economía, cómo hago ajuste y cómo financio con endeudamiento externo sin que tenga capacidad de pago, relación alguna con la estructura productiva para resolver el tema. Esa es esencialmente para mí la reflexión que hay que hacer. Nos animamos y ponemos toda la musculatura en la transformación de la estructura productiva, o bajamos las demandas hacia adelante. Porque esa fue la Argentina que nos encontramos el 10 de diciembre del 2019, una Argentina que ya fue detallada, venía de 2 años de recesión,
de una Argentina al borde de un régimen de alta inflación, con crisis de deuda internacional y con una perlita única que fue el default en la propia moneda en pesos. Y con esa Argentina prácticamente quebrada desde el Banco Central, hubo que hacer frente junto con el resto del gabinete financiando, a diferencia de lo que han sido otros bancos centrales en el mundo, que tienen la posibilidad de comprarle deuda a los propios gobiernos. En la Argentina no se pudo hacer y solamente se pudo atender las complejidades de la pandemia utilizando prácticamente el único instrumento que teníamos, que era este banco central. Entonces el debate, parados a hoy, con el dinero que hubo que poner para sostener familias, para sostener empresas y lo que eso generó, el debate es cómo proyecto esto hacia adelante. La verdad que ayer me crucé con un cuento, no sé si lo han leído, de Gustavo Ferreira, que se llama Piquito de Oro, ¿no? Piquito de Oro era un muchacho, un atorrante, y en el año, el cuento tenía 32, 33 años, el cuento de alguna manera está situado en la salida de la gran crisis del 2001 y 2002. Piquito se suma en las filas del Partido Obrero simplemente para tratar de sacar alguna ventaja. Viene, como buena parte de toda la militancia previa, totalmente despolitizado, no cree en la política para poder transformar, se ríe de la izquierda, se ríe del peronismo, pero hay algo que le llama mucho la atención en una de las marchas que Piquito va, y es en el medio de la balacera donde cae Costecchi, ¿por qué es que Santillán vuelve a buscarlo? Eso le llama la atención, o sea, toda la ironía que el cuento tiene se para ahí. La ironía de Piquito termina ahí y se pregunta, a partir de ahí hasta el final del cuento, qué es lo que lo hace volver a Santillán cuando todo el sentido común estaba construido en el marco de la balacera a seguir corriendo porque lo iban a voltear también a él. Lo que efectivamente termina pasando. Y hacia el final del cuento se da cuenta que lo que vuelve con Santillán es la política. Y para mí, como mucho se dijo hasta acá, la economía no es sino política. Para muchos de los economistas que estamos acá, la veo a Ceci, es muy fácil determinar técnicamente cuánto es el máximo que puede crecer la economía, dada la restricción externa, para no quedarse sin dólares, cuál es el salario real que tiene que acompañar ese crecimiento, cuál es el gasto real que el Tesoro, que el Ministerio de Economía tiene que impulsar, cómo lo podemos financiar nosotros, qué escala hace falta en cada una de las tramas productivas que mencionaba Matías, hace falta para poder hacer rentable una inversión, qué precio de los commodities nos dejan cómodo, cómo puedo tributar parte de eso. Son cuestiones técnicas muy fáciles de dilucidar. Lo que es realmente difícil es que detrás de eso tenemos 40 y pico de años de lucha de economía política que muchas veces se han zanjado y se han zanjado de forma muy violenta. Entonces, retomando un poquito y cerrando ya con esto, me sobra tiempo, se lo paso a Escaleta. Ya cerrando con esto, me parece que el desafío, así como Santillán volvió, la política volvió, hoy tenemos que tener el presente en el cual estamos, resolviendo un lastre gigantesco como fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y no demostrarle al fondo ni demostrarle al mundo lo que podemos hacer hacia adelante, sino demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces en los próximos 4 años y medio, que es hasta que donde empieza la discusión en serio con el fondo, que somos capaces de cumplir lo que originalmente nos planteamos, que es sostener una economía en crecimiento. Para eso es importante el gasto real, empleo y salario, pero transformando al mismo tiempo toda la estructura para que eso sea sostenible en el tiempo. Me parece que ese es el gran desafío. Felicitaciones, Agustín. Varios de los que estamos en el panel compartimos el Hay otro camino. La verdad que esta reflexión
viene siendo siempre la misma, tendiendo puentes. Creo que es la única forma que podemos hacer que esto salga adelante. Muchas gracias. Gracias, Sergio.